Proverbios 61:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Todos juntos, mis hermanos. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Oremos. Padre y Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos permites adorarte, Señor, nos permites estar en tu casa, Señor. Hermoso privilegio. Te ruego ahora que nos ayudes, Señor, ha llegado el momento de dar tu palabra, tu mensaje, exponer, Señor. Ayúdame pues, tu Espíritu Santo taladrar en el corazón de mis hermanos. Especialmente te pido el día de hoy por mis hermanas mamás, Señor. Taladra en sus corazones la verdad bíblica, Señor, y que la pongamos por obra, Señor. Sé pues con nosotros, Señor, úsame y ayuda a mis hermanos a no tirar por saco roto, Señor, tu palabra. En nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Mis hermanos, aunque obviamente el día de hoy hacemos este espacio casi, durante el año casi no hablamos de la familia, sí hablamos pero no tanto, hablamos más, ahorita hay otras necesidades en la iglesia, más allá de ahondar en esos temas. Y el día de hoy, mis hermanos, aunque voy a estar haciendo obviamente una mención especial, o una predicación, un mensaje dirigido especialmente para las mamás, o mis hermanas mamás, este mensaje, mis hermanos, a todos nos va a ser de ayuda. Tanto esposos nos debe ser de ayuda porque debemos identificar qué es lo que mi esposa debe estar haciendo como mamá cristiana. Porque ¿cómo sabe que su esposa está bien, hermano? Nomás porque se parece a su mamá. ¿Cómo sabe? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es el estándar con el que puedo medir si mi esposa lo está haciendo bien o está mal? Igual la esposa al esposo, ¿cuál es el estándar? Mis hermanas, hoy vamos a hablar de esto. Voy a hablar de lo que Dios quiere, el propósito del rol de la mamá, ¿sí? Y a todos nos va a servir. Hijos, de ustedes les voy a hablar al final, ¿sí? Pero presten atención en todo lo que voy a estar diciendo, porque muchas de las cosas que voy a estar diciendo las hacen sus mamás y por lo cual ustedes deben estar agradecidos. Así que, hijos, cuando me estén escuchando, tengan en mente a su propia mamá. No para juzgar, sino para reconocer lo que ha hecho por ustedes. Esposos, tengan en mente la predicación para saber cuál es el rol de la esposa y que ustedes también están llamados a crear a los hijos también, no es un rol separado. Y mamás, pues que Dios, mis hermanas, taladre en sus corazones el día de hoy la verdad del evangelio. Y precisamente por eso, mis hermanos, mis hermanas, me quiero dirigir a ustedes. Porque la sociedad, mis hermanas, ha cambiado, ha hecho lo que ha querido con lo que significa ser mamá. Lo han cambiado totalmente, lo han redefinido totalmente, han quitado el valor. El valor de la madre como se veía ya no es así, sino ahora el valor de la madre es cuánto produce, cuánto logra, cuánto reconocimiento recibe. Pero mis hermanos, muchas veces la labor de una mamá cristiana, inclusive, mis hermanos, el amor de una mamá que sin darse cuenta haga las cosas conforme a la palabra de Dios, sin darse cuenta, o consciente o inconscientemente, cuando una mamá hace cosas, una labor que se apega a lo que Dios quiere y busca, muchas veces esa labor se siente invisible, mis hermanos. Porque gran parte de esa maternidad ocurre en silencio. A veces, y digo a veces porque no es siempre, a veces nadie ve sus oraciones hechas en lágrimas, porque tampoco quiero exagerar, pero a veces nadie ve las oraciones hechas en lágrimas. A veces nadie ve las noches de cansancio sin dormir. A veces nadie ve cuántas veces se niegan ustedes mismas por sus hijos. A veces nadie ve el esfuerzo diario de seguir enseñando, corrigiendo, sirviendo, esforzándose. Pero mis hermanas, Dios no ve la maternidad como algo pequeño. El mundo sí. Para el mundo es un desperdicio. Leían todo lo que estás estudiando, ya que muchas mamás el día de hoy nomás quieren los hijos hasta el baby shower. Después de ahí se olvidan de los hijos. ¿Por qué? Porque todo el embarazo y el baby shower eran puras fotos. Después del baby shower los hijos quedan en la guardería o quién sabe dónde. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. Pero mis hermanas, para Dios la maternidad no es nada pequeño. Y tiene un propósito bien fuerte y bien pesado para la gloria de Él y su plan. Lo que parece ordinario, mis hermanos, delante del mundo, para Dios tiene un peso grande de gloria. Una madre, mientras una madre ama, sirve, enseña, corrige, ora y persevera, Dios está obrando a través de todo eso que la mamá está haciendo
para formar un legado de hijos piadosos. Por eso, mis hermanos, antes de hablar de la maternidad, tengo que hablar de dos cosas. Primero, ¿quiénes son? Nos han hablado mucho de identidad, mis hermanos. En el culto de varones se está hablando mucho de identidad. Entre semana, los domingos, nos están hablando mucho de identidad. Y es pues que es muy importante tener definido quién soy antes de hablar de la maternidad. Y número dos, ¿cuál es el propósito de a lo que Dios me ha llamado como mamá? Porque mis hermanas, ustedes tienen, a todos nos pasa, ¿va? Pero ustedes tienen el gran peligro. Tienen muchas, yo sé que tienen muchas cosas que hacer, mis hermanos. Y ese es el problema. Que los afanes a veces hacen desviar su mirada a lo que deben estar viendo. Y mis hermanas, también por otro lado, esto va a servir también de una evaluación para ustedes, de parte de Dios. Para todos, si están haciendo, cumpliendo el rol como deberían de estarlo haciendo. O si están haciendo, o si están siendo una mamá conforme al mundo. Porque ahorita lo vamos a ver. Primero, mis hermanos, quiero comenzar justo ahí, en la identidad. Mis hermanas, primero tienen que tener esto en mente. Ustedes son hijas de Dios. Ustedes son hijas de Dios. ¿Sí? Antes de hablar de la maternidad, mis hermanos, para tener una correcta perspectiva, necesitamos recordarles que algunas de ustedes son hijas de Dios. Y esa identidad que tenemos ahora en Cristo define todo lo demás. Todo lo demás. Pero cuando somos cristianos, cuando Dios nos salva, mis hermanos, y adquirimos esa nueva identidad en Cristo, hablando en general, todo lo que antes valoraba, dice Pablo, todo lo que para mí era ganancia, todo lo que formaba mi identidad, mis valores, mi conocimiento, todo eso, la mayoría quedó hecha a un lado. Y ahora, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, nuestra perspectiva, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Nuestra perspectiva debe ser hacer a un lado los valores, o cómo creo mi mamá o mi papá. Ahora tengo que ver cómo Dios quiere que críe a mis hijos. Y eso aplica a todo en general. Cuando somos hijos de Dios, todo lo que para mí era ganancia, toda mi cosmovisión, nos estuvieron hablando de cosmovisión, toda esa cosmovisión quedó derrumbada, la cosmovisión anterior que yo tenía. Y en Cristo, en esta nueva identidad, ahora veo diferente. Primera de Juan 3:1 nos dice: mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce. Quédese con esa última parte. Eso somos, esos son mis hermanos. Por eso el mundo no las conoce. Por eso el mundo critica aún su propia familia por la manera en que son madres. Ser hijos de Dios lo cambia todo, mis hermanos. Ahora nos esforzamos por vivir para la gloria de Cristo, donde sea, cuando sea, con quien sea, y por seguir sus mandamientos. Estoy hablando de cristiano en general. Cambia todo eso. Es una nueva criatura. Y adivina qué, mi hermano. Esta nueva identidad afecta, obviamente, la manera en que son mamás. La maternidad. Mis hermanas, en su mente no les debe importar lo que les enseñó la abuelita, la mamá, la tía, la suegra, la cuñada. Si no es acorde a Dios, mis hermanas, se recibe, muchas gracias, pero no es lo que Dios dijo. El mundo nos trata de bombardear con muchas cosas, mis hermanos, a todos los cristianos. Pero si no es lo que Dios dijo, mis hermanos, no debemos darle peso alguno. No me importa que sea el hombre más sabio o la mujer más sabia sobre la faz de la tierra. Si no es conforme a la voluntad de Dios, no me sirve, es basura. Ahora, como hijas de Dios, mis hermanos, todo eso que sabían, algunas de ustedes fueron salvas después ya con sus hijos grandes. ¿Qué debió haber pasado? ¿Qué debió haber pasado? Y si no, espero que hoy Dios lo haga a la hora. ¿Qué debió haber pasado? Su maternidad debió haber cambiado. Su manera de ser mamá debió haber cambiado. El llamado a ser hijos, mis hermanos, ya es en sí una renuncia a nosotros mismos. Fíjese bien, el llamado a ser hijos de Dios en general ya es una renuncia a nosotros mismos. Somos esclavos de Cristo. Amén. ¿Estamos o no estamos? Está haciendo calor, pero no tanto, hermanos. No se queden dormidos, es la mitad, son las 12, mis hermanos. Ya durmieron bien, se levantaron a gusto.
En sí el llamado a ser hijo de Dios implica mucha renuncia a muchas cosas. Pues siendo hija de Dios y aparte que Dios te haya llamado a ser mamá, implica todavía más renuncias. Implica más renuncias todavía. Sí, hermano. Yo seguí mi carrera. Ella no. Implica más renuncia, una renuncia que yo no estoy haciendo. Porque no es el rol como Dios lo quiere. Ese no es el rol. Para ser una madre verdaderamente comprometida con el llamado supremo de la maternidad, mis hermanos, implica una renuncia a todos sus sueños y planes personales. Ponga mucha atención, mi hermano. Cito: abrazar la maternidad bíblica es ir directamente en contra de la cultura y de nuestra propia naturaleza pecaminosa y egocéntrica. Repito, abrazar la maternidad bíblica es ir en contra de la cultura y de nuestra propia carnalidad y egocentrismo. Porque nadie quiere renunciar a sus sueños, a sus metas propias egoístas. Nadie. Pero abrazar esa maternidad bíblica es lo que implica. Tenemos que rechazar las mentiras del mundo, rendir nuestras opiniones personales acerca de la feminidad, de la maternidad y abrazar la visión de Dios sobre ellas. Y, inserto paréntesis, jóvenes, tanto hombres y mujeres, especialmente las mujeres, espero que quieran ser madres. Y si lo quieren, quiero que pongan también ustedes atención, porque esto es lo que Dios va a esperar de ustedes. Hombres, jóvenes, si quieren buscar una mujer, tiene que ser así, como lo que voy a hablar ahorita. No va a ser perfecta cuando te cases, no. Pero ella tiene que tener algunas características de lo que voy a hablar. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo no está hablando de mamás o papás, no. Pablo está hablando de todo el cristiano, a todos. Y por todos murió para que los que viven, yo que vivo en Cristo, ya no vivo para mí. Se acabó. Se acabó los derechos de Germán, sus sueños, todo se acabó. Ahora tengo una meta, un objetivo en Cristo: vivir para Él. Ahora, aclaro, no significa renunciar a absolutamente todo, hermanas, pero sí van a haber cosas. Como cristianos no renunciamos a absolutamente todo, pero sí va a haber cosas que vamos a tener que dejar a un lado. De manera, mis hermanos, que la vida cristiana se trata de vivir para Dios a través de una vida de servicio a los demás. Él nos dio el ministerio de reconciliación a través de nuestras vidas rendidas a Él. Dios está reconciliando a las personas con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 18 al 20. Embajadores somos de Cristo. Embajadores. Bueno, ¿y qué tiene que ver esos embajadores, mis hermanos, con la maternidad? Pues aquí es donde entra su propósito. Primero, ¿quiénes son? Son hijas de Dios. Ya eso las separa de todo lo demás. Quítense todo lo que están del mundo, ideas, no me interesa. Quítense todo eso, son hijas de Dios. 2, ¿cuál es su propósito? En todo lo que hacen, detrás de cada traste, detrás de cada ropa, detrás de cada enseñanza, ¿cuál es el propósito? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 15. Y Adán, dice, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. ¿Qué sigue? Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en 3 cosas: en fe, amor y santidad, con modestia. Fíjese bien, hermanos. Si usted ve los 2 textos, ¿qué tiene que ver el primero? Gracias, mi hermano. ¿Qué está hablando Pablo? De cuando la mujer pecó, de cuando cayó la humanidad en pecado. ¿Qué tiene que ver? Debería llamar la atención. ¿Qué tiene que ver con la maternidad? No tiene mucho que ver. Vamos a Génesis. Es donde nos está llevando Pablo. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Punto número 1. Las mujeres fueron diseñadas. Todos estamos llamados a servir, pero las mujeres fueron diseñadas
con el propósito del servicio. Las mujeres fueron, y hay muchas mujeres bíblicas con ese enfoque. Las mujeres fueron diseñadas para el servicio. Todos estamos llamados a servir. Jesús lavó los pies de Judas. Todos estamos llamados a servir, pero las mujeres fueron diseñadas específicamente para eso también. Cuando tenía a José en el hospital, mis hermanos, yo prefería que vinieran enfermeras, la verdad. Porque cuando vino el único enfermero, ahí andaba con la aguja por todos lados. Hasta que me quejé y vino la enfermera y ¡pum!, la primera. Hay algo que la mujer tiene para el cuidado, la provisión, para ese servicio. La mujer no fue llamada al liderazgo, mis hermanas. Ustedes no fueron llamadas al liderazgo. ¿Se lo compruebo? Eva quiso. Y así nos fue a todos. Es más, lo que estamos leyendo de Timoteo, eso que estamos leyendo de de Pablo a Timoteo, Pablo se lo está escribiendo a Timoteo precisamente por eso, porque las mujeres quieren tomar un rol de liderazgo dentro de la iglesia. Por eso le está escribiendo esto Pablo a Timoteo. Entonces, mis hermanas, la mujer no está diseñada para eso. Génesis 3:20. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los seres vivientes. Y así fue. Eva es nuestra madre, hablando físicamente. Segundo, Dios diseñó a la mujer para llevar a cabo la misión de concebir y levantar una nueva generación. Ese es trabajo de ustedes, parte del diseño de ustedes. Pero luego regresamos con Pablo a 2 Timoteo 2:14. Pero luego Pablo nos recuerda que cayó en transgresión, Eva. Y luego pues, con eso Adán. Pero con el pecado, mis hermanos, no se quedó ahí, gracias a Dios. Y vino la promesa de redención. La promesa a través de que la simiente de la mujer iba a venir. Entonces, ¿qué significa? Teniendo todo esto en mente, mis hermanos, ¿qué significa entonces que la mujer se salvará engendrando hijos? Versículo 15. Un texto que se puede malinterpretar. No, 2 Timoteo. Atención, mis hermanos, no se me duerman. 1 Timoteo 2:15. 1 Timoteo 2:15. Y la mujer, dice, se salvará engendrando hijos. ¿Qué quiere decir? Obviamente, mis hermanos, sabemos que la salvación no es por obras. Amén. Sabemos que la salvación no es por obras. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando está hablando de que la mujer salvará engendrando hijos? Bueno, que su labor, mis hermanos, no solamente es engendrar hijos, sino levantar una generación piadosa. Crear una generación piadosa. O sea, lo que por Eva entró el pecado, ahora Eva y todas las mujeres iban a tener el privilegio de deshacer, entre comillas, porque Dios lo hace, los estragos del pecado. Por Eva vino el pecado, por Adán, pero fue Eva el que pecó. Bueno, ahora ustedes tienen la oportunidad y el propósito y el diseño, por eso son embajadores de Cristo. El diseño, el propósito de cambiar, de corregir con la ayuda de Dios y levantar hijos piadosos. Hijos piadosos. Fíjese bien. En Cristo la maldición se convirtió en bendición. El evangelio que trae esperanza a la mujer, el evangelio le trae esperanza a la mujer. Lo que para ella era maldición se convirtió ahora en el canal de salvación. Por tanto, la maternidad, fíjese bien, es un megáfono para el evangelio. Es un megáfono para el evangelio. Por medio de la fiel labor de la madre, la palabra de Cristo es proclamada. A medida que las madres viven el diseño, como dice según Tito 2:10, adornan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanas, su propósito, además de los que ya vimos, su propósito principal es ser embajadores de Cristo en su hogar, con sus hijos. Y una vez me adelanto, no importa la edad que tengan. Desde aquí vaya preguntándose, hermana. Se sienta con sus hijos a enseñar las escrituras, a hablar de las escrituras. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
¿En qué están gastando su tiempo? Cito: derrotamos a Satanás. Esto es una autora, mujer. Derrotamos a Satanás una y otra vez con un arsenal de madres comprometidas, fieles a la responsabilidad que les ha sido dada. Y dicho sea de paso, no nomás se trata de enseñar las escrituras, es parte de, pero a través de todo lo que hacen en su casa, el cuidado, la provisión, los alimentos, todo eso, mis hermanos, está mostrando a Cristo. El cómo regañan, el cómo corrigen, el cómo, todo eso muestra a Cristo y es parte de proclamar el evangelio. Para que no se me cierre aquí. Sí, hay que sentarnos con los hijos a enseñar las escrituras y a guiarlos. Pero también todo eso que hace, mis hermanos, está formando parte de lo que Dios usa para el evangelio. Lo acabamos de leer en Tito. Y de hecho Pedro también lo dice en su primera carta, que nuestro comportamiento adorne la doctrina de Cristo. Adorne. A través de la paternidad participamos en la redención de todas las cosas mientras levantamos una generación consagrada a Dios y apasionada por Cristo. La labor de una madre en nutrir hijos en el temor del Señor, en su participación privilegiada en la obra de Dios para con Cristo. Por último, el otro propósito de la maternidad es su propio crecimiento, mi hermana. Dios va a usar todo lo que pasa en su maternidad como el martillo y el cincel para labrar la imagen de su hijo en usted. Quiero que note que no estoy hablando de iglesia, de puestos, de obras dentro de la iglesia. Cuando la Biblia habla de la mujer, regularmente se centra en su hogar. Eso no quiere decir que no deba pertenecer a una congregación. Eso no quiere decir que no participe en la congregación. No, hay ejemplos de mujeres que lo hicieron. Pero el centro de trabajo de la mujer, mamá, es su hogar y sus hijos. Entonces, ¿quiénes son? ¿Cuál es su propósito? Y ahora, mis hermanas, la pregunta más importante: ¿cómo cumplir ese propósito? Volvamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos. Ya entendimos a qué se refiere. La salvación no es por obras. Pero debe permanecer en tres cosas. Con modestia además. Fe, amor y santidad. Vamos a hablar de fe. Viviendo en fe. Y fe, mis hermanos, puede tener muchas connotaciones, significados dependiendo del contexto. Voy a utilizar dos. Fe, hablando de doctrina, teología, conocimiento de la palabra de Dios. Veamos el caso de Timoteo, mis hermanos. Timoteo, mis hermanos, me podría equivocar, pero no creo. Timoteo es el único ejemplo de la Biblia de un niño creado en un hogar cristiano. Nuevo Testamento, Yo sé que en el Antiguo Testamento hay niños que también se levantaron en medio de sus padres. Y después de Cristo. Es el primero. Ahora, Pablo, cuando lo ve, mis hermanos, queda impresionado por Timoteo. Ahora, no era poca cosa impresionar a Pablo, Acuérdense que Pablo dejó a Marcos por cobarde, temeroso, infiel. Que a Pablo le impresione un jovencillo de por ahí de 25, 20 años y que le dijera: vente, me vas a ayudar en mi obra misionera, no era cualquier cosa. De hecho, se dice que Timoteo era de buen testimonio, conocido por todos. Jóvenes, ejemplo de los demás en conducta, en fe y no creo que sigue. Mis hermanas, qué privilegio tenía Timoteo. ¿Cuál era la diferencia de Timoteo? ¿Qué tenía especial Timoteo al resto? Dos cosas: una abuela y una mamá cristiana. Una abuela y una mamá cristiana, esa era la diferencia. Una abuela y una mamá cristiana. 2 Timoteo 3, 14 al 15. 2 Timoteo 3, 14 al 15. Tú, sin embargo, persiste las cosas que has aprendido y de las cuales te conveniste, sabiendo de quiénes las has aprendido
Y que desde la niñez, ¿desde cuándo? Desde la niñez. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timoteo desde la niñez sabía las Sagradas Escrituras. Segundo Timoteo 1:5, más atrás en la carta. Segundo Timoteo 1:5. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda. No. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mis hermanos, mis hermanas, Timoteo era un joven que sabía la palabra porque su mamá sabía la palabra. Timoteo tenía confianza en Dios porque su mamá tenía confianza en Dios. Timoteo tenía la fe de su mamá porque la fe de su mamá era en Cristo y él también tenía la fe en Cristo. Mis hermanas, parte de ser madres, hay que aprender las Escrituras. Si no, ¿qué le van a enseñar? ¿Qué están enseñando? Hay que aprender las Escrituras. Hay que aprender las Escrituras. La misión de la madre es de evangelización, instrucción y discipulado. Es mostrarles a sus hijos el glorioso evangelio de Cristo, motivarlos a arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Que sean fieles discípulos suyos. Tienen el mandato de enseñarles todo el consejo de Dios en todo tiempo y pasar su palabra a la próxima generación. Si quieren ser mamás, o lo que Dios espera de una mamá, es que aprenda la Escritura. Yo le pregunto a mi hermana, ¿cuánto tiempo pasa en la Escritura? Eso es fe de doctrina, teología. Ahora, fe de confianza en Dios. Fe de confianza en Dios. Para esto, mis hermanos, no nomás voy a estar hablando de mujeres bíblicas, sino también me voy a estar basando en otras mujeres que fueron mamás de grandes hombres que Dios usó. No grandes hombres, hombres pequeños que Dios usó de gran manera. Y entre ellos, mis hermanos, está la madre de John Newton. John Newton no es cualquier persona, no fue un hombre usado por Dios. De él viene el himno de sublime gracia. Fue predicador, fue el primer, hizo luchas para abolir la esclavitud. Dios lo usó. Pero su madre Elizabeth, mis hermanos, lo tuvo siendo ya muy joven, 19 años aproximadamente. Pero su madre murió a los 27 años. 27 años murió la mamá. De tuberculosis, enfermedad muy común en su momento. Y la tuberculosis, mis hermanas, lo que tiene es que también genera fatiga crónica. ¿Y qué es lo que pasa? Que esos 7 años de ella, la mayoría fueron en cama. La mayoría fueron en cama. Pero ella decidió no desperdiciar ni un solo día con su hijo. Porque en su prioridad nomás estaba una cosa: su bien espiritual. Mira, hermana, hágase que no me escucha, está bien, no hay bronca. Usted va a estar delante de Dios y se le va a mandar al nivel, porque se supone que es hija de Dios. Ella decidió aprovechar lo máximo que le quedaba. Asumió la tarea de ser maestra y cada día pasaba horas con John. Ella murió cuando John estaba por cumplir 7 años. Después de que cumple 7 años, se pierde. Se pierde bien, ¿eh? No. Se fue al mundo con todo. Andaba en barcos constantemente y antes eso tocaba los peores pecados. Se perdió totalmente. Pero como él mismo lo describe, un día la sublime gracia de Dios lo tocó. Un día la sublime gracia de Dios lo tocó. Después experimentó la sublime gracia de Dios. Dios lo llamó como predicador, como autor de himnos y luchó por la abolición de la esclavitud. Mi hermana, aprovecha al máximo cada día, cada oportunidad, porque no sabes, mi hermana, cuántos años te quedan con tus hijos. Todos podemos morir en cualquier momento. No sabes
¿Cuántos años de vida te quedan con tus hijos? Mi hermana, deja de perder el tiempo y aprovecha cada oportunidad. No significa que va a estar sentada con la Biblia abierta, no significa eso. Significa que tienes que aprovechar cada oportunidad que pasa en la vida para mostrarles el evangelio a tus hijos. Eso es lo que significa. Muchas veces no vas a estar sentada con la Biblia abierta. Mis hermanos, mis hermanas, mamás, esas pequeñas lecciones de niños no se olvidan, ¿eh? He ahí la importancia que los niños estén en la iglesia. Yo creo que te voy a hablar más de eso. Esas pequeñas lecciones que damos ahorita, que parece que no entran, sí están entrando. Sí están entrando. Y a su momento, Dios va a levantar cosecha. Las oraciones de ella, mi hermana, fueron respondidas. Pero ¿sabe qué? No la vio. No la vio. No la pudo ver. Para quienes son madres con sus hijos ya grandes, tal vez algunas de ustedes conocieron el evangelio ya tarde, entre comillas, de edad. Y sus hijos ya están grandes y algunos de sus hijos están perdidos. Me imagino, y sé que lo voy a experimentar en su momento, el dolor de ver a mi hijo rebelde, a mi hija rebelde. Yo sé que lo voy a experimentar tarde que temprano. Pero me imagino que debe ser muy difícil. Mi hermana, Dios trabaja por medio de las oraciones de la madre. Ana pidió, Ana rogó, Ana lloró, Ana clamó. Y Dios le contestó. Lucas 18, 6 al 7. Esto me recuerda a la historia que es un papá que iba, pero bueno. Es un padre que trae a su hijo que está endemoniado, Jesús. Los apóstoles no pudieron y vino Jesús ya por fin. Y el Señor dijo, escuchar lo que dijo el juez. No. Lucas 18. Perdón, Lucas 9:42. Lucas 9:42. Cuando usted se acercaba, el demonio lo derribó e hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. ¿Y luego qué hice? Y se lo devolvió a su padre. Esa última parte de ahí, mis hermanos, nomás la agrega Lucas. Y no está de más, tiene un significado. ¿Sabes de cuándo estaba endemoniado este muchacho? Desde la niñez. Jesús le devolvió a su muchacho. Consciente. Jesús le devolvió al muchacho que había perdido desde la niñez. Hermanas, hermanos, esto es para todos en sí, mis hermanos. Hermanos, no dejen de estar orando, porque no hay nadie tan lejos que Dios no pueda traer. No hay nadie tan lejos que Dios no pueda traer. Nadie, ni nadie es tan duro para que Dios no lo quiebre. Ustedes tienen que hacer algo, mis hermanas. Estar como la mujer viuda con el juez. ¿Y qué dijo Jesús? Ahora sí, Lucas 18, 6 al 7. Escuchad lo que dijo el juez injusto. La atendió. Versículo 7. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Siga orando, mi hermana. Siga pidiéndole. Siga orando. Y quizá Dios le diga como le dijo como le dijo Elí a Ana. Vete en paz. Que Dios conceda tu petición. Pero tenga paz, hermana. No hay nadie tan lejos para que Dios no lo pueda traer. Nadie. Entonces, tienen que vivir en fe, en doctrina, conocer la escritura. Tienen que vivir confiando en Dios, mis hermanas. Orando. Número 2, tienen que vivir en amor. Y para hablar del amor, mis hermanos, yo sé que hay muchas maneras de que se puede exponer, pero quiero hablar del amor que sacrifica. El cristiano en general, mis hermanos, es llamado a sacrificar, a hacer sacrificios. Y en los sacrificios que hacemos, mostramos tanto el amor de Dios en nosotros, como el amor que nosotros le tenemos a Dios. Y por eso los hacemos. Bueno, la madre, mis hermanas, el rol de la madre implica también expresar ese amor de Dios en ustedes, a sus hijos. Sin embargo, ese amor a veces conlleva sacrificios. Vamos a hablar de María, la madre de Jesús.
Lucas 2, 34 al 35. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí, este hijo ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para señal de contradicción. ¿Qué sigue? Y una espada traspasará aún tu propia alma. ¿Sabes lo que tener el hijo recién nacido? Oiga, la emoción de haberlo tenido, Salvador, todo lo que se le ha revelado. Y luego te dicen: sí, pero vas a sufrir como una espada atravesándote. Eso es lo que implica ser mamá. Eso es lo que implica, hermanas. Jóvenes, otra vez les digo, vayan valorando, vayan viendo. Pongan atención. María, mis hermanos, sin lugar a duda fue una mujer piadosa, que había hallado gracia delante de Dios. Le tocó criar al hijo mismo de Dios, mis hermanos. Si de por sí criar hijos ya es una gran responsabilidad, ella tenía la responsabilidad de crear al Salvador del mundo. Era un abrumador, mis hermanos. Y todavía una espada va a traspasar tu arma. Ese dolor, mis hermanos, tiene su punto más alto cuando María está al pie en esa cruz. Quiero que veamos algo. María modela mucho lo que debe ser una madre cristiana. Número 1, Lucas 1:38. Entonces María dijo, cuando el arcángel le revela lo que va a pasar: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, María estaba por casar, hermanos. Tenía planes, tenía sueños, tenía dónde iba a vivir, cuántos hijos iba a tener, qué es lo que iba a hacer, a dónde se iba a mudar. Ella tenía planes, como toda joven que recién se iba comprometida. Tenía sus planes ya con José. ¿Usted cree que no planearon? No planearon toda una vida junta, todo lo que iban a hacer. Lo planearon, mis hermanos, pero luego, Dios intervino. Y sabe que muchas de esas metas que tenía María, a la basura. Y José también. Porque ahora se comenzaron con algo más grande que cualquier cosa que habían planeado. Hermanas, esas palabras de María deben ser las suyas también. Señor, que se haga conmigo conforme a tu palabra. No importa lo que tenga que dejar, no importa lo que tenga que renunciar, que se haga conmigo conforme a tu palabra. Es una renuncia, mis hermanos. Ser madre implica una renuncia, sacrificio. Y eso es mostrar amor. 2, tuvo que soportar ver el proceso de su hijo. Fíjese bien. No estoy diciendo que siempre estuvo María al lado de él, pero sí hay partes de la Biblia donde nos dejan ver que María andaba por ahí alrededor a veces. ¿Sabe lo que es ver cómo están despreciando a tu hijo? Su propio pueblo. Tú que sabes que es Dios y lo están rechazando, que es enviado de Dios. Todo, soportar todo. Y quiero que vean esto, mis hermanos. María no lo sobreprotegió. ¿Sí lo escucharon? María no sobreprotegió a Jesús. No lo encerró en una burbuja para que nadie le hiciera nada. ¿Y sabe qué es más grande? No tenemos registrado que María le ha dicho: no vayas. ¿Sabe quién se lo hizo? Pedro. Pedro se le dijo: no vayas, Señor. María no, María se quedó callada. Eso es tener amor por su hijo y por el propósito de que Dios tiene para su hijo, la voluntad de Dios tiene para su hijo. Hermanas, dejen crecer a sus hijos. No significa, mis hermanas, ¿sí?, que no van a salir para el consejo o algo, pero dejen que asuman su propia responsabilidad de sus propias decisiones. No los metan en una burbuja. Déjelos. Y sobre todo, pídale a Dios que se haga su voluntad en ellos. Implique lo que implique. Y dicho sea de paso, cuidado con andar creando. A lo mejor usted no es feminista, pero cría de una manera feminista o machista. Sí, man. Usted ya tuvo su vida. Y que sus hijas sí tienen estudios. No, tú no te cases, tú no te metas.
Tú sigues estudiando, tú ten tu dinero, tú ten tu casa, tú, feminista. Todo el consejo de Dios implica también a mi hija que estoy criando. Y tanto con mi hija como con mi hijo debo buscar la mejor preparación para él. No quiere decir que no estudie, no tengo que buscar la mejor preparación hasta donde yo pueda. Pero cuidado con andar criando de manera feminista, hermanos. Tenemos que preparar a nuestros hijos. Por ahí hay una frase: no estamos creando niños, estamos creando futuros adultos. Eso no quiere decir que lo va a quitar la niñez. No estoy diciendo eso. Pero a veces, ¿qué aprendimos ahorita? Desde la niñez, Timoteo sabía comportarse. Jesús sabía comportarse desde la niñez. Sí, claro que son rebeldes, van a andar haciendo travesuras. Sí, pero en general, debemos de crear futuros adultos. No niños de 30, 40 años. 3. Su llamado a la maternidad fue hasta la muerte. Todos salieron corriendo, bola de cobardes. Pero su mamá estuvo ahí al pie de la cruz. Jóvenes, no se confíen de esa gente, de sus amigos, de sus compañeros. Yo les voy a decir algo, les va a pasar como Jesús, los van a dejar solos. ¿Y saben quién va a estar ahí? Mamá. Mamá. Jesús nunca le despreció, pero tú y yo sí lo hemos hecho. Y te va a calar, pero ahí va a estar mamá. No desprecien, jóvenes, a sus madres. Porque cuando todos te hayan dejado solo, ahí va a estar tu mamá. Y no te va a quedar más que tragarte las palabras. Te lo digo por experiencia. Tragarme mis palabras. Así es. Otro ejemplo. Este hombre, no llegó a hacer mucho, pero sí podemos ver la mano de Dios en él. Su mamá se llamaba María también. Él se llamaba William. Su mamá fue salva a los 33 años de edad, en 1984. Fue una madre que se dedicó totalmente a sus hijos, a buscar el bien espiritual de sus hijos. Su pequeño William, desde temprana edad, mis hermanos, fue salvo a temprana edad. Y desde temprano mostró un interés grande en las escrituras. Grande. Cito parte de su biografía. Todos los días antes de la escuela, él y su madre oraban juntos de rodillas pidiendo que William pudiera experimentar el poder de Cristo en su vida y que se rindiera a la voluntad de Dios para ese día. Oraban juntos. María respondió al interés de William. Mary, que se oye raro en inglés. Respondió al interés de William. Él tenía hambre por la escritura. ¿Y qué hizo la mamá? Estudiar la escritura. De manera, mis hermanos, que se desarrolló un hábito, según su biografía. Y tenían hábito ya, junto con sus hijos todos, a sentarse a tener lecciones de Biblia. Mis hermanos, William y Mary, ellos los dos, su papá estuvo presente, pero los dos tenían una conexión especial entre mamá e hijo. Los dos. Creció, fue a Yale, que era una escuela bastante prominente en su momento, y después fue al seminario. Cuando terminó el seminario, él ya tenía en mente qué es lo que iba a hacer, a qué Dios lo había llamado, de misionero. Él quería ir a un grupo de musulmanes que estaban en China para hablarles de Cristo. Para la mamá, mis hermanos, ese último día, cuando lo están ordenando en la iglesia como misionero, para la mamá eso tenía un sabor agridulce. Porque ella estaba pudiendo ver su obra culminada, mis hermanos. Su hijo estudiado, graduado de la universidad secular y luego todavía con el seminario, teólogo, listo para el campo misionero. Era agridulce. Lo estaba disfrutando, pero al mismo tiempo sabía que era sus últimos días con su hijo. Porque se iba a ir. Y se fue. Se fue al Cairo, Egipto, a estudiar la lengua árabe para poder hablarle a los musulmanes. Pero al poco tiempo de llegar, a los 25 años, murió.
Antes de llegar al campo misionero de meningitis, su madre no alcanzó a despedirse. De hecho, llegó 4 horas después de que había muerto. William escribió, en los últimos días, escribió esto. 3 frases. Sin reserva, sin retirada, sin remordimientos. Cualquiera de ustedes, mis hermanas, yo mismo, pudiera reclamarle a Dios. Se equivocó, me equivoqué. Pero ¿sabe qué? Esa fue la voluntad de Dios. Ser madre no nomás es la creencia de los hijos. Usted está siendo formada en la imagen de Cristo. Mary pasó toda su vida para ese momento. Y no renegar con Dios. Y ser una mamá cristiana madura. Y no renegar. Dolor. Uf. Pero no renegó. Como mamás, mis hermanas, deben estar dispuestas a pedirle a Dios y orar con un corazón sincero y despedirle que no se haga mi voluntad, sino que la tuya, Señor. Aún y cuando eso esté por medio de la vida de nuestros hijos. Cito, debemos amar, hablando de una mujer, debemos amar sin límites, dar hasta gastarnos, cuidar a los pequeños y débiles. Una madre hace los sacrificios necesarios para hacer las cosas rutinarias y ordinarias que muevan el evangelio hacia adelante. Todos los sacrificios que hizo Mary, todo para que llegara y ni siquiera se fuera al campo misionero. Sí, era para ella y para él. Eso es lo que implica ser mamá. Eso es lo que implica. Ana también tuvo que entregar a su hijo cuando llegó el tiempo. ¿Qué si Dios me pide a José como misionero? No, tú no te metas a esto. Dios me ayude. Así se los digo, Dios me ayude. Que yo no sé. Yo no sé. Pero todos nosotros debemos de preparar a nuestras hijas y a nuestros hijos. No para que tengan un gran posgrado. Sí, es parte de. Pero ¿de qué sirve que el hombre se ganara el mundo y perdiera su alma? Es parte de, no estoy diciendo lo contrario. Pero ¿de qué sirve? En lo eterno. Si al final va a perder su alma. Debo prepararlo para que sea salvo primeramente y después para que se sirva a Cristo. Con todo lo que eso implique. Dios me ayude. Dios las ayude. Viviendo en fe, viviendo en amor, viviendo en santidad. Y quiero hablar de santidad igual que como lo hace Pedro. 1 Pedro 1:15. 1 Pedro 1:15. Sino que así como que os llamó de santo, así también vosotros ser santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjense que Pedro no habla ser santos y estar en la iglesia. Ser santos y predicar. Ser santos y dirigir. Ser santos y evangelizar. Es parte de. Pero Pedro no está hablando de ser santos de esa manera. En toda vuestra manera de vivir. ¿Y cómo eso aplica a una mamá? Sus acciones, mi hermana. Sus palabras. Son todas oportunidades para mostrar la belleza y la gloria de Cristo a sus hijos. ¿Cómo corrige? ¿Cómo habla? ¿Cómo prepara la comida? ¿Cómo lava la ropa? ¿Cómo lava esos trastes? ¿Cómo sirve a sus hijos? ¿Cómo sirve a su esposo? ¿Cómo? Las acciones muestran la santidad interna. Cada vez que limpias al niño, estás mostrando cómo Dios limpió nuestro pecado de nuestro corazón. Estaba más puerco que eso. Cada vez que te quedas sosteniendo esa tarde conversaciones difíciles con tu hijo adolescente, muestras el cuidado del pastor mientras guía su alma a la verdad. Otro ejemplo. Ella se llamaba Betsy. Era la mamá
de Dwight Moody, algo así. Él fue grandemente usado por Dios. De hecho, por él, mis hermanos, tenemos el evangelismo moderno como lo tenemos. El sistema, la manera en que lo hacemos. Él fue de los primeros, los pioneros en evangelizar de esa manera. Él, mis hermanos, se crió en un hogar extremadamente pobre. Su papá murió muy temprano y su mamá se quedó sola con 9 hijos. 9. Y pobreza extrema. Extrema. Ella, mis hermanos, obviamente, a diferencia del resto de los testimonios que estaba hablando hasta ahorita, ella ocupaba mucho de su tiempo en el trabajo. Era obvio. Alguien tenía que llevar el sustento a la casa. Alguien tenía que llevar pan. Y ella pasó mucho de su tiempo trabajando. Ella es diferente al resto de las mamás que hemos hablado hasta ahorita. Ella no tuvo tiempo. Y no es nomás que no tuvo tiempo. No podía, hermanos. Hay que llevar pan a la mesa. Pero a pesar de eso, mis hermanos, y ser una madre que siempre trabajaba, que siempre proveyó, siempre se caracterizó por ayudar al más necesitado que ellos. Caramba. ¿Sabe lo que le decían a ella? Reparte a los hijos. Eso era muy común antes. Reparte a los hijos entre los familiares. Repártelos. ¿Y sabe qué respondía ella? Según dice su biografía: no lo haré mientras tenga tus manos. No lo haré mientras tenga tus manos. Es difícil ser repartido entre familiares. John Newton le tocó. John Newton por eso se perdió, porque fue repartido entre familiares. Y esta mamá dijo: mientras tenga mis 2 manos, se van a quedar conmigo. Pero eso sí, ella fue fiel en llevar a sus hijos a la iglesia. No falló. Siempre llevó a sus hijos a la iglesia. Siempre. Siempre. Es ahí la importancia que los niños tengan en culto. Es ahí la importancia de la escuela bíblica para niños. Es ahí la importancia de que escuchen la predicación también. A lo mejor no van a entender, pero se les va a quedar 2, 3 cositas que después van a taladrar aquí y acá abajo. Ella moldeó la vida de sacrificio de Cristo por medio de llevarles el pan. Ella se refugió en la iglesia. Los llevaba a la iglesia. De hecho, el primer trabajo que tiene él es un hermano de la iglesia que tenía una zapatería. Y su compromiso y su trato fue: no puedes faltar a la iglesia si no te quedas sin trabajo. Dios fue fiel en salvar a su hijo. Él se convirtió en un gran evangelista que tuvo un tremendo impacto en el avance del evangelio. Mi hermana, su fidelidad sencilla al asistir a la iglesia y su amor entregado dieron como resultado un efecto enorme en su hijo y por ende en toda la fe cristiana. No tuvo tiempo, no pudo, no podía. No podía, es diferente, para que no se vean: ay, yo tampoco, nada, por favor. Usted sí puede y tiene tiempo. Ella no podía. Ella no podía. Pero eso no significa que Dios no nos va a cansar. Póngase a orar. Esa puede ser la realidad para alguien de aquí. Sin embargo, hay esperanza. Y ahí la importancia de la iglesia local. Dios nos salvó para estar cada quien metido en su casa. Dios nos salvó para ser una familia en Cristo. Y ahí la importancia. Y aquí la importancia. Proverbios 31, 13 y 15. Y al 15, perdón. Que habla de esta mujer virtuosa: busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Y como las naves del mercader trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Proverbios 31, 20. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado.
acabo de escribir a esta mujer. Mis hermanas, tengan cuidado, No quiere decir que ya no se puede hacer nada. Siempre hay algo que se puede hacer. Y ella fue fiel con sus hijos. Ya casi estoy terminando, Mamá, ten cuidado y no sé que te olvides del Señor. Ya vimos 3 cosas. Se salvarán engendrando hijos, y eso ya vimos. ¿Cómo? ¿Cómo crear? En fe, en amor y en santidad. Trabajando. Mi hermana, ten cuidado de que no te olvides del Señor. Marta, 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 en los muchos afanes estás. Hay una forma de olvidar a Dios que nos puede ocurrir a todos, sin que dejemos de creer en Él. ¿Cómo es? Dejar de vivir como si Él estuviera, como si Él no estuviera. Vivir como si Dios no estuviera. Olvidar a Dios no significa volverse ateo. Significa vivir en automático. Como si todo, mis hermanas, dependiera de ustedes. Y sin ustedes se cae todo. Eso no es así, Es Dios obrando en ustedes. Pero ¿sabe qué pasa, mis hermanos? Mis hermanas tienen miles de cosas, yo sé. Marta estaba afanada por tantas cosas. Cuando están agotadas, mis hermanas, yo sé que todo gira alrededor de lo urgente, de lo que falta, de lo que no alcanza, de lo que hay que hacer, de que el niño, de que la niña, de que ya se cayó, de que el hospital. Yo sé que hay muchas cosas, mis hermanas. Pero esto es un alto de Dios para ustedes. Deténganse, mis hermanas. Yo les voy a decir algo, Mucho de lo que ustedes ven urgente no está tan urgente. Puede esperar. Puede esperar. María eligió la buena parte. No empiecen su día, mis hermanas, sin elegir la buena parte. No vivan su día sin elegir la buena parte. No terminen su día sin elegir la buena parte. Mis hermanas, vivir esta vida sacrificial es algo que no pueden hacer con sus propias fuerzas. Y necesitan reconocer que son insuficientes, mis hermanos. Son insuficientes para su esposo, para sus hijos y para el rol que Dios les ha llamado. Necesitan a Cristo, mis hermanas. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y sin mí no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Descuidar nuestro desarrollo espiritual no solo es un suicidio personal espiritual, sino también es perjudicial a nuestros hijos. Si queremos nutrir la fe de nuestros hijos, debemos primero nutrir nuestra propia relación creciente con Dios vivo. Escuche bien esto. No pueden ser embajadores de Cristo si no se reúnen con el Rey. ¿Cómo? Mi hermana, mamá, Dios te anima a permanecer, a perseverar. La maternidad, mis hermanas, es como una carrera de larga distancia. Pero eso es contrario a lo que el mundo dice. Por eso ha hecho la maternidad a un lado. La maternidad se va construyendo para ver la cosecha y ver el fruto. Detrás de cada lección, de cada corrección, de cada traste, de cada torre de ropa, detrás de eso están construyendo algo, mis hermanas. Están construyendo algo. Si todo eso lo hacen enfocadas en quiénes son y en el propósito que hay de Dios para con ustedes, todo eso va a cansar, sí, es obvio. Pero va a haber un gozo aquí en hacer lo que hacen. Va a haber un gozo, mis hermanas. Mis hermanas, su trabajo no es en vano. Su trabajo no es en vano. Al igual que toda gran obra que requiere esfuerzo, que requiere trabajo, que requiere paciencia. Criar hijos piadosos es el trabajo más importante que ustedes tienen. Más importante. Pablo lo dice, ¿va? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. A su tiempo, a lo mejor te va a tocar ver, o a lo mejor no te va a tocar ver el fruto. Pero Dios va a levantar cosecha. Dios sí va a levantar cosecha. No dejes, mi hermana, que el mundo te amolde.
Proverbios 31:10, lo acabamos de leer: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Una mujer, madre de familia, que se dedica a sus hijos, vale más que cualquier mujer con 20,000 títulos y la mejor posición en la industria. Vale mucho más, porque es Él el que te está reconociendo. Es Dios, mi hermana. Y cuando llegues allá, te va a decir: obrera fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré. No aquí, yo para qué quiero que el mundo me ponga en lo mucho. Quiero que Él me ponga en lo mucho. Él. Y mis hermanas, ustedes pueden tener este reconocimiento, no de mí, ni del pastor, ni de sus hijos. De Él. De Él. Mi hermana, pregúntate, voy a hacer una serie de preguntas. Pregúntense, llévense de esto. ¿Cómo está tu vida devocional, tu intimidad con Dios? ¿Qué tanto te esfuerzas para aprender la palabra para después enseñarla a tus hijos? ¿Cómo está tu confianza en Dios en la oración para la salvación de tus hijos? ¿De qué manera estás moldeando el amor por tus hijos? ¿Cómo se ve tu vida de santidad en el hogar? ¿Con qué frecuencia, mi hermana, ves a los niños como una inconveniencia o los ves como una bendición y como una encomienda? ¿De qué manera se ve esto en tu día a día? ¿Qué cosas o ambiciones personales están compitiendo con tu llamado a ser madre? ¿En cuáles áreas crees que tienes que conformar tu maternidad a la palabra de Dios? Porque no son perfectas, ¿eh? ¿Qué cambios podrías hacer para responder adecuadamente al llamado de Dios? ¿Has pedido alguna vez el consejo con algún problema relacionado con tu maternidad? Fíjense lo que acabo de decir, ¿eh? ¿Han pedido alguna vez consejo? Y si no, ¿por qué no? Yo sé por qué no. Se llama orgullo. Se llama orgullo. Por eso no lo piden. Mis hermanos, varones, esposos, aunque me enfoqué en la esposa, esto no es trabajo solo la esposa. De hecho, cuando se habla de la crianza de los hijos, se habla de los dos. Para que no se me haga a un lado y piense, pues a la obra de ella, pues suave. No, mis hermanos, esto sobra también de nosotros. Y de hecho, a nosotros se nos va a llamar a cuentas por ellos. Hijos, jóvenes, Efesios 6:1. Ya voy a terminar. Yo sé que ya me pasé de la hora. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Ahórrate de tragarte palabras, te lo digo por experiencia. Ahórrate de tragarte palabras. Miren, mis hermanos, jóvenes, escúchenme ustedes especialmente, los jóvenes. Cuando me casé, mi papá nunca hizo una sola llamada para ver cómo estaba o si me faltaba algo. Nunca. Y estoy bien con mi papá, sin problema. Pero ¿saben quién? Sí me ayudó, como podía. Mi mamá. Y me tuve que tragar muchas palabras. El tiempo acomoda todas las cosas, jóvenes. Obedezcan para que les vaya bien en la tierra. Es una promesa. Obedezcan para que les vaya bien en la tierra y sean de largos días. Porque ¿sabes qué? Cuando te abandonen todos, ahí vas a tu mamá. Honra a tu padre y a tu madre. Efesios 6:2-3. Ya voy. Efesios 6:2-3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa honrar? La palabra honrar habla de actitud, dar el lugar que les corresponde, respeto, valorar, amar. ¿Saben que en lugar de mejor de regalos, cambien su actitud? Porque el mandamiento no importa si mi mamá es cristiana o no. Se los digo abiertamente, se los digo por experiencia. Mejor hay que tragarnos menos palabras y hacerle caso a Dios. Mis hermanas,
Déjeme decirle algo. Algunos de ustedes empezaron la maternidad sin Cristo. Y a lo mejor les fue bien, y hacían cosas que ni siquiera se dan cuenta que estaba aquí. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, mis hermanos. Porque que Dios haya querido darle esa sabiduría sin conocer su palabra. Es increíble, mis hermanos. Dios tuvo gran misericordia. Hermanas, si sus hijos ya son salvos, algunos de ellos, sigan orando por los que no. Y dele gracias a Dios por los que ya.